ejercen la función de concejales, señoras y señores, asistir a este Congreso Nacional y Foro Internacional de Derechos Humanos y Paz por la Seguridad de los Concejales es una obligación que tengo por la investidura que ostento y por los retos que tenemos como Estado y como sociedad, porque el Ministerio Público, la Procuraduría tiene esa doble condición: es sociedad y es Estado. Y como representante de la sociedad le corresponde precisamente ser la voz, pero para tener la voz debe tener oídos, y el mejor escenario para oír los dramas, los riesgos, los inconvenientes que afrontan, pues es ante ustedes, que son la expresión más legítima de la sociedad. No solamente es en la base de la pirámide de nuestro sistema político, sino es el enlace permanente con la sociedad civil. Y ahí es importante, el señor personero de Cali y el señor presidente con FECON lo decían, nos corresponde relegitimar nuestras instituciones, nos corresponde que la sociedad tenga confianza en ellas, y nos corresponde que ellas tengan o generen confianza en la sociedad. Y eso no solamente se refiere al concejal, sino a todas las instituciones públicas, porque si hoy uno de los grandes dramas que vive nuestro Estado es la pérdida de legitimidad, tiene que ver con la pérdida de confianza que generamos en nuestro accionar público. Y en algunos otros escenarios de concejales donde han estado presentes concejales de diferentes municipios, me he permitido recordarlo. Ustedes en sus municipios son el más obligado referente social. Son los que ejercen el liderazgo más próximo. Son los que en últimas conocen las realidades dramáticas de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestro municipio, de nuestro barrio, de los comerciantes, de los agricultores, de los desplazados, de los huérfanos, de las viudas, los que conocen la dramática violencia que nos asola y nos golpea constantemente. Y de allí la necesidad que ese liderazgo sea creíble, y la credibilidad está precisamente en la coherencia que nosotros sepamos tener. Si nosotros no tenemos esa coherencia, y la coherencia está dada precisamente por la importancia que demos a la defensa del interés general, y la credibilidad está dada precisamente, y los mensajes que nosotros mandamos a nuestros vecinos es precisamente el no poner nuestra autoridad, la que ustedes tienen, la que nosotros tenemos, al servicio de intereses particulares, al servicio de intereses personales, sacrificando el bien de la comunidad. Esa es una
primera realidad sociológica que nosotros debemos tener con suma claridad. Si nosotros queremos recuperar legitimidad, en gran parte está precisamente en las conductas, en la coherencia que nosotros tengamos, que tengan ustedes como representantes de la sociedad, como representantes del pueblo. Entonces, ¿y cómo ejercemos esas funciones que constitucionalmente se nos han otorgado? Ustedes tienen una esencial y fundamental, las funciones de control político. Ustedes es el balance institucional en sus municipios, el control político. Ustedes están, la razón de ser en nuestro sistema jurídico y político de los concejales está precisamente en eso, ejercer control. No es en coadministrar, a quien le corresponde administrar es a otro, que mutatis mutandi más o menos es lo mismo que le pasa al Ministerio Público, que tenemos muchas funciones, muchas competencias, claro, pero no, hay una que no tenemos, que es la de la coadministración, y es uno de los riesgos que tienen ustedes, el creer que coadministran con el alcalde y muchas veces sacrifican sus funciones de control por las migajas que le caen del presupuesto. Eso los desnaturaliza y les hace perder credibilidad. Ustedes no están para eso. Ustedes no están para coadministrar o para ser subalternos de los alcaldes o para ser ciegos en el control político, porque la ceguera y el ser apéndice los están precisamente avalando irregularidades, están avalando desaciertos, están avalando corrupción. Entonces el control político se convierte en un instrumento extorsivo. ¿Cuántos contratos me da y yo no le hago el debate? Entonces, sean coherentes. Si queremos tener credibilidad, sean coherentes, cumplan su función, representen a los sectores de la sociedad que les otorgaron la investidura, y de esa manera estaremos nosotros haciendo y cumpliendo por el fortalecimiento necesario de nuestra institucionalidad. Es lo que acontece un poco también, porque es una autocrítica, también desde la función que podemos tener como Ministerio Público. El Ministerio Público, el señor Personero hablaba de las 1200 funciones de los personeros, que es cierto. Y como tú no tienes tantas funciones, es difícil cumplirlas. Lo mismo pudiéramos decir de la Procuraduría, pero la Procuraduría tiene unas funciones preventivas, unas funciones disciplinarias, unas funciones de intervención judicial. Por las que más se conoce la Procuraduría es por la función menos importante que tiene. La función menos importante que tiene la Procuraduría es lo disciplinario, que eso sería la última razón de la función del Ministerio Público. Desde luego que debe haber disciplina, desde luego que deben haber instrumentos que garanticen que los funcionarios públicos cumplimos los deberes funcionales, pero muchas veces, los funcionarios públicos incumplen los deberes funcionales porque ignoran las funciones en un sistema jurídico como el nuestro, que sufre de epilepsia legislativa,
permanentemente están expidiendo normas y normas y normas y normas, y en estas horas que llevamos aquí oyendo al presidente y al personero se han expedido por lo menos 10 decretos reglamentarios y 10 circulares y 36 actos administrativos. Entonces se forma una maraña que casi usted como funcionario público, sea concejal, sea alcalde, sea diputado, sea procurador, termina sin saber qué le corresponde hacer y con frecuencia viola lo que desconoce. Y de allí la importancia de esa función preventiva, de esa función de acompañamiento que tenemos desde el Ministerio Público, acompañar antes de cualquier otra cosa, antes de que se profieran las decisiones, recordar el deber. En últimas, eso blinda las decisiones y está garantizando que las políticas públicas puedan cumplir con sus cometidos. Por eso, la Procuraduría no se debe mirar como un adversario de la administración, eso es tonto. Somos compañeros de viaje, compañeros de ruta, con funciones, con roles legales y constitucionales diferentes, pero apuntando hacia un mismo fin: el fortalecimiento de nuestra institucionalidad, la defensa de los derechos fundamentales, la defensa del patrimonio público y del interés general. Tenemos competencias diferentes, pero nos debemos armonizar, y por eso esta función preventiva, de la cual hemos hecho tantos esfuerzos por fortalecerla, para ponerla al servicio de los diversos órganos públicos, de los diversos órganos del Estado. Refería alguna idea al iniciar mi intervención, y quiero resaltarlo, porque ahora se trata de presentar como si los concejales o las diferentes autoridades que representan al pueblo son per se ilegítimas, y se pretende dar legitimidad a unas instituciones por fuera, a unos órganos por fuera de la institucionalidad, y eso no puede contribuir al fortalecimiento de las instituciones. Las autoridades legítimas son las que el pueblo ha escogido, y a ustedes y a los alcaldes fueron los escogidos por los ciudadanos, pero desde luego con los debidos balances y contrabalances y controles que nuestro ordenamiento jurídico otorga. Es necesario emprender un esfuerzo coordinado y constante orientado a posicionar a los consejos municipales y a las autoridades locales como verdaderos voceros de las comunidades, y como tales fortalecer la institucionalidad y el Estado. No se puede dar oportunidad para que los enemigos del Estado y de la institucionalidad, montados sobre el falso discurso de la defensa de los derechos ciudadanos y de los más vulnerables, continúen debilitando el Estado y la sociedad. Los verdaderos representantes de los más débiles de Colombia, pues son los concejales y actores políticos que han sido elegidos democráticamente, que con un acto y no otros sectores que con un acto de soberbia intelectual pretenden sustituir la democracia con las armas o con las falsas proclamas construidas en otras latitudes. Tenemos que articularnos como Estado, articularnos. Una gran debilidad del Estado es la desarticulación. La desarticulación. Todo lo que han planteado, los problemas de seguridad, los problemas de seguridad que ustedes tienen. Si no existiera un órgano en el Estado para garantizar la seguridad, pero existiendo un órgano del Estado, y si este no cumple eficientemente, o si hay quejas o hay dudas, pues lo que se requiere es articulación. Articulación.
Y a eso sí la Procuraduría puede poner un grano de arena. Desde luego, a nosotros no nos corresponde esa función pública, la de dar seguridad a los concejales, o a los ciudadanos, o a los sindicalistas, o a los dirigentes sociales. No. Pero si bien es cierto que no tenemos esas competencias, sí tenemos una capacidad articuladora del Estado, de todo el Estado. Y si hay quejas del ciudadano, pues podemos nosotros sentar en una mesa, coordinado por la Procuraduría, a quienes tienen esas competencias, con ustedes, con sus delegados, con sus representantes, para aclarar exactamente cuáles podrían ser las deficiencias, cuáles podrían ser las soluciones, porque eso está dentro de los roles propios, porque somos sociedad, porque representamos la sociedad, porque tenemos funciones preventivas, porque debemos advertir cuando existe riesgo. Si lo que está en riesgo es la vida de un colombiano, pues es responsabilidad nuestra, sabiendo el riesgo, advertir a la autoridad competente para que cumpla su función. Sí, nosotros tenemos asiento hoy en algunos de los comités, pero muchas veces, la omisión en el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales de ciertos órganos se debe también a que la voz de los afectados, y en este caso de las víctimas, que son los 5.000 concejales en riesgos, no se ha hecho oír suficientemente, no porque no se quiera oír, no porque no se quiera oír o no se quiera hablar, sino porque a veces se carecen de canales expeditos para dirigirlos a las personas que tienen esas funciones. Entonces hay que insistir y hay que acudir, y para eso está la Procuraduría. Nosotros tenemos una capacidad articuladora. No le podemos garantizar, porque sería mentiroso y demagógico hacerlo, no le podríamos garantizar pues que se va a cumplir integralmente, o porque eso sería pretender coadministrar, pero sí le podemos garantizar que sentamos en una mesa a los delegados de los concejales, con la entidad correspondiente, con el director y con los que tengan poder de decisión. Desde luego que esos eventos exigen evaluar los riesgos, pero, de acuerdo, pero si hay quejas, si hay insatisfacciones, hay que acudir a los órganos que articulan, que coordinan el Estado. Otra preocupación, es palpable y evidente el permanente conflicto entre los diseñadores y ejecutores de políticas públicas orientados a la solución de las necesidades de los colombianos, la lenta y preocupante ejecución de los recursos de las regalías, la falta de claridad en el sistema de salud, los planes departamentales de aguas apenas en lenta aproximación a la solución, la política minera ejecutada sin consultar los planes de ordenamiento territorial o la realidad de cada comunidad, entre otras muchos temas, advierten una profunda brecha entre el querer del administrador territorial y las autoridades nacionales y regionales. Es necesario recuperar canales efectivos y eficientes de diálogo y articulación, pero soportados en las verdaderas posibilidades constitucionales, legales y presupuestales de cada entidad y del Estado. En este campo, la Procuraduría ofrece su concurso mediante la función preventiva, requiriendo y acompañando los procesos de coordinación y diálogo interinstitucional que apunte a la efectividad de los derechos ciudadanos. Para finalizar, quiero contarles que estamos acompañando permanentemente y hemos requerido a los responsables del gobierno nacional
para que a la mayor brevedad posible se concluya la reglamentación de la Ley 1551 de 2012 en materia de aclarar y fortalecer la legislación ya expedida sobre los concejales sobre el régimen pensional. El derecho a la salud, a la educación y a la seguridad. En estos temas, uniendo esfuerzos con FENACON y FENACON, hemos instalado mesas de trabajo conjuntas presididas por sus representantes, por la Procuraduría y la ESAP. Pueden estar seguros, como les dije anteriormente, que tienen compañeros de viaje. En lo relacionado con la formación, capacitación y apoyo educativo, la estrategia apunta a que pronto ustedes contarán con programas de formación articulados por la ESAP, con el apoyo del Instituto de Estudios del Ministerio Público y con FENACON, que atenderá las necesidades de formación de los concejales desde diplomados, bachillerato y educación superior. Pretendemos aumentar el capital humano capacitado en las regiones de Colombia. Esa es una línea clara de lucha contra las debilidades de las regiones, el fortalecimiento local y de prevención y superación de la violencia. Frente al tema de la seguridad y de protección de los concejales, la Procuraduría forma parte de las mesas de trabajo que junto con el Gobierno Nacional acompañan el proceso. Deseo aquí reiterar igualmente nuestro apoyo y expresar mi preocupación por el estado de la situación en esta materia. En los últimos años, en los últimos 2 años, las amenazas se han incrementado y aparecen registradas más de 5.000 concejales amenazados, habiéndosele prestado protección a tan solo 2.500 de ellos, con medios que muchas veces no son adecuados por la gravedad del riesgo. Hemos activado con la Defensoría del Pueblo y sus organizaciones gremiales un espacio permanente de información y alertas que nos permiten advertir al gobierno los riesgos inminentes y requerir urgente y eficiente propuesta. Con estos temas y otros que seguramente trataremos oportunamente, les recuerdo que en esta administración de la Procuraduría General, si bien es cierto somos implacables con los actos deshonestos, pretendemos fundamentalmente servir de articuladores entre las diferentes autoridades para garantizar los derechos de los ciudadanos y ser actores eficientes en el proceso de fortalecimiento de la democracia y del Estado y la sociedad que ustedes representan. Y un tema final, señor presidente, doctor Urresti. Usted, al finalizar la intervención, hizo algunas referencias al proceso de paz de La Habana. Tema que no puede soslayarse ni sustraerse, sobre todo frente a quienes son la base esencial de nuestro sistema jurídico y político. Sí, presidente, todos queremos la paz. No hay ningún colombiano que pueda objetar esa aspiración. Sí, todos los colombianos estamos hastiados de violencia. Sí, todos los colombianos, yo creo que no hay familia en Colombia que no haya sido afectado por ese flagelo, ya sea de la muerte, del secuestro, de la desolación. Sí, todos queremos la paz. No seré yo, como procurador, como representante de la sociedad y por ende representante de las víctimas, que vaya a objetar en alguna forma los esfuerzos legítimos que está haciendo nuestro presidente para lograr la concreción de ella. Pero esa aspiración, ¿cómo concretarla? Que yo debo expresar mis preocupaciones en esa materia. Mis preocupaciones.
Lo dije antes de mi elección, que yo soy un escéptico no hostil al proceso. Y escéptico porque conocemos como sociedad, como institucionalidad, quiénes son los interlocutores en este tema, qué han hecho. Entonces, solamente un tema, habría muchos, pero solamente un tema que me preocupa, y lo digo con toda tranquilidad y en ejercicio de mis roles constitucionales y en representación de las víctimas. Lo puedo resumir en una frase: en este proceso no se puede sacrificar a las víctimas, y mis temores es que en el altar de la impunidad se sacrifique a las víctimas. ¿Y cómo podríamos estar corriendo esos riesgos, presidente? Hace apenas 8 o 10 días me permití presentar ante el Congreso, ante la Corte Constitucional, el concepto que me exige presentar la Constitución sobre la constitucionalidad del marco jurídico para la paz, y pedí que se declarara inexequible, o que se declararan inexequibles algunas frases del artículo 1 de ese marco jurídico para la paz, porque considero que de mantenerse ese diseño va a ser imposible, o va a ser un obstáculo para alcanzarla. ¿Por qué razón lo digo? Y es una posición jurídica. A mí que no me coloquen en esa infame lista de los enemigos de la paz, porque no soy amigo, no puedo, no debo, no quiero. Son mis roles constitucionales defender las víctimas y defender la paz. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Perogrullo. Una cosa es el deseo que tenemos por la paz, y otra cosa son los límites que no solamente la sociedad, que no solamente las víctimas, sino que el concierto internacional impone. Para explicarlos pedagógicamente, de acuerdo a ese actual diseño de mantenerse, óigase bien lo que voy a decir, de mantenerse tal cual, los máximos responsables de genocidios, los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, los máximos responsables de crímenes de guerra no pagarían un día de cárcel, y eso se llama impunidad. Y cuando se dice, pero es que es justicia transicional, claro que es justicia transicional, pero la justicia transicional exige verdad, exige justicia, exige reparación. Y cuando digo que exige justicia, claro, penas alternativas, por supuesto. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso con qué se come? Penas alternativas, no con chontaduro, no. Penas alternativas quiere decir reducción sustancial de la pena. Que no se está diciendo que se aplique el Código Penal, no. Porque de la guerra a la paz debemos transitar, y para hacer ese tránsito se deben facilitar, remover los obstáculos, y por eso se ha diseñado lo que se denomina la justicia transicional, la justicia alternativa, que es reducción de penas razonablemente, pero eso no quiere decir impunidad. Cuando se dice, no, es que mire, frente a los más altos responsables se va a juzgar y se va a sancionar, claro,
pero inmediatamente es posible la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, ni un día de cárcel. Y mire, ante la circunstancia que estamos abocados, entonces los autores, por decir algo, del secuestro de los dos, del secuestro y de la muerte de los 12 diputados, por ejemplo, los autores de la masacre de Bojayá, y podría agotar todo lo que resta de este seminario refiriendo hechos, pero por decirlos algunos dos, los autores de desplazamiento forzado, los autores del reclutamiento de niños, ellos no pagarían un día de cárcel. ¿Eso cómo se llama? Ah, bueno, es que hay que ceder. Claro que hay que ceder, yo no estoy diciendo que no. Pero entonces las víctimas tendrán, frente a ese acto de ignominiosa injusticia, que no solamente admitirlo, sino verlos perdonados y premiados, porque me dicen que van a llegar directamente al Congreso. Y frente a ellos, entonces los militares, también, y muchos de ellos incursos en delitos similares, entonces la solución también es la impunidad. La solución también es la amnistía y el indulto, que si bien es cierto no se llame así, en la práctica es así, porque la suspensión de la ejecución de la pena en la práctica es una amnistía y un indulto. Entonces también eso no garantiza una paz sostenible. Eso no garantiza una paz sostenible. Y yo lo digo y vuelvo a repetirlo, lo hago en mis condiciones, en cumplimiento de mis roles constitucionales, que tengo una función y una obligación de advertir. Estoy advirtiendo a la sociedad cuáles son los riesgos que podemos estar recorriendo y cómo podemos estar a puertas o expuestos a afrontar escenarios de mayor violencia si no se logra una paz con justicia. La paz deviene de la justicia. Esto es una verdadera contribución al proceso de paz, porque eso es ponerle polo a tierra a esas negociaciones, para que entiendan que hay límites, para que entiendan que hay cuestiones que no se pueden transigir en aras a defender a las víctimas y a defender la justicia. Pudiéramos hacer otras consideraciones, pero el tiempo se agota. Debo agradecer a ustedes la paciencia y enviarles el mensaje que los concejales, que la Procuraduría, somos compañeros de viaje en ejercicio de roles diferentes, pero nuestro propósito es el fortalecimiento de la institucionalidad, la defensa de los derechos fundamentales y el cumplimiento de las políticas públicas. Muchas gracias. El señor procurador va a atender